presentar un caso clínico, ¿no? Me permito presentar un caso similar al, yo creo que las mismas características. Me baso mucho en la pediatría de la clínica Cleveland y obviamente una revisión integral de toda la información, ¿verdad? Bien. Le ruego tomar nota del caso clínico que dice así: un paciente de 7 años de edad, sexo mujer, pesa 20 kilos, antecedentes personales, faringoamigdalitis a repetición, generalmente presenta unos 3 episodios por año. Por dos ocasiones ha presentado infección de vías urinarias manejadas adecuadamente. Bien, al momento de la presentación al médico, la niñita de 7 años presenta fiebre de 39 grados centígrados. Según la madre, fluctúa entre 38 y 39 grados centígrados. Se agrega al proceso febril disfagia o dinofagia, hipertrofia de amígdalas pultáceas, y crípticas. Bien, además se agrega cefalea polaquiuria, hematuria microscópica, otalgia izquierda con 2 episodios francos de otorrea. Además, se agrega datos importantes como edema palpebral
Y tensión arterial 120/75. Bien, hasta ahí los datos trascendentes, ¿no? Doctor, Sí. ¿no tuvo otros exámenes de laboratorio, aparte de eso? Sí, hay examen de laboratorio, una biometría, hay una leucocitosis 16.000 por campo, con predominio de neutrófilos, ¿no? Una neutrofilia. Se hizo un policultivo, secreción de oído izquierdo, secreción purulenta. El laboratorio no reportó germen, ¿verdad? Cultivo de garganta, de exudado faríngeo, estreptococo beta hemolítico, el grupo A. En orina, en el examen general, leucocitos y bacterias. En el cultivo hay un estado de si se lo podría catalogar contaminación, ¿verdad? Pero el germen es el preocupante, también estreptococo, ¿sí? Ustedes saben los gérmenes más frecuentes en vías urinarias, Klebsiella, E. coli, Escherichia coli, ¿sí? Pero en este caso reporta el laboratorio estreptococo, beta hemolítico así mismo. Muy bien. Sí, yo creo que tenemos un caso interesante con varios frentes, ¿verdad? Les ruego la lectura reflexiva y vamos con opiniones. A propósito, quiero mencionar por las consecuencias que trae este caso, vamos a sacar en limpio algunas patologías que luego las vamos a desarrollar con la ficha nosológica, ¿no? Para tener un poco más clara la evolución de la enfermedad, ¿sí? Desde una concepción de descripción, si ustedes quieren, del libro, ¿no? Así que está abierto
el diálogo. Todos tienen ya copiado el caso, ¿no? Sí, doctor. Perfecto. Correcto. Bien. Comentarios. Valeria. Doctor, Sí, Eduardo. nada más por el cuadro clínico del principio, sobre todo los antecedentes personales, la faringoamigdalitis, que es a repetición, las infecciones, bueno, tal vez las infecciones vías urinarias no tanto, pero después cuando llega con la fiebre, la odifagia, dinofagia, la hipertrofia de las amígdalas, Ajá. y ya con los exámenes en laboratorio, pues creo que nos configura al cuadro de infección. Así es. Efectivamente, se destaca un cuadro infeccioso, ¿verdad? Con tres frentes vitales, ¿no? En este caso, oído medio, faringe y amígdalas, y el riñón, ¿verdad? Un compromiso renal. Entonces, ahí están los tres frentes. Pero también hay que destacar un aspecto sistémico. La fiebre, doctor. Bueno, la fiebre, pero no tiene la importancia que tendrían otras La anemia, la alteraciones. hematuria microscópica. La hematuria microscópica nos permite, es un dato clínico que nos permite evaluar, ¿verdad?, la función renal. A propósito, cuanto a la función renal, en general está bien, valor de creatinina normal. Sí, sí, la hematuria sí. Doctor, Pero el tenemos, examen de orina, ajá, los leucocitos y las bacterias que salieron positivas en el examen de orina. así es. Ajá, Importante. de acuerdo. Doctor, también que ha salido positivo en estreptococo beta hemolítico, Claro, es propio de un síndrome nefrítico, que podría ser de la glomerulonefritis postestreptocócica. exacto. Ajá, Y no tiene relación con el edema. exacto. Así es. Entonces, ahí tenemos datos muy concretos, muy concretos, ¿sí? Partiendo de esa hematuria, ¿verdad? Del proceso sistémico como la cefalea, ¿sí? Pero hay otro dato que también nos ayuda a fortalecer ese diagnóstico, ¿no? De eh, un síndrome nefrítico, ¿no? Así es. Concretamente una glomerulonefritis, aparentemente postestreptocócica, ¿no? Bien. ¿Qué dato es ese que nos corrobora, nos concreta clínicamente ese diagnóstico? El laboratorio. Sí, laboratorio, correcto. ¿Qué otro dato? Hay un dato estratégico, ¿no? La faringoamigdalitis. No, bueno, efectivamente, podría estar en curso entonces un proceso ya sistémico, ¿no? Ya no solo un compromiso de las faringes y de las amígdalas, sino también probable compromiso renal dentro de un proceso sistémico, ¿no?
¿de acuerdo? Como podría ser una fiebre reumática, pero desde una concepción, insisto, del libro, La poliaquiuria. ajá, no. Hay otro dato mucho, bueno, no más interesante, pero importante, ¿verdad? Muy importante. Porque la poliaquiuria definitivamente, y la hematuria, ¿no? Microscópica, son datos que nos orientan a seguir ese análisis del proceso renal. Pero hay otro dato que ahí lo tienen en la historia clínica. De las amígdalas. Sí, no, ya eso lo tenemos claramente identificado. Hay una faringoamigdalitis, ¿verdad? Y de acuerdo al cultivo, pues es estreptocócica, ¿no? Uh-huh. Pero hay otro dato. A ver, Sofía. A ver, María Sol. El edema palpebral sí es parte de ese proceso sistémico que nos ayuda, que es una sumatoria desde un análisis clínico para ese síndrome nefrítico, ¿no? Sí, Reinaldo, pero hay otro dato. La tensión arterial. Exactamente. Está muy alta. ¿Cuál es la tensión arterial de la niña? 175. 120, 75. Máximo. Que un adulto estaría normal, pero un niño no. A esa edad no. Diastólica, por supuesto. Por supuesto. En Kevin esa presión sería 120, 75. En usted, Kevin, sería normal. En mí sí normal, pero en esa niña no. Ya, la niña definitivamente, ¿cuál sería la presión arterial? 80. Okay. ¿Qué es 60-80? Ajá. No. Ah, no. 90-60. Ah, sí, ahora sí. Ajá. Entonces, mire, hay una diferencia realmente significativa. Significativa. Pero es como si la niña tuviera hipertensión grado 1 o grado 2. Grado 1, creo. Sí. Mire usted, eso quiero destacar, la diferencia. Por eso ponía el ejemplo de Kevin, ¿no? Kevin, esa presión de 120-75, yo en lo personal no creo que es normal, ¿verdad? Pero Kevin dice que sí. Se contenta con que su presión es correcta, ¿no? Pero bueno, eso lo analizaremos ya mismo. En todo caso, hay una hipertensión. Entonces, mire usted, tenemos la hipertensión, el edema, la cefalea, la hematuria microscópica, la poliaquiuria, y está dado, definitivamente hay un síndrome nefrítico. Ajá. Bueno, tenemos ya un frente muy definido y que necesita un manejo simultáneo, si usted quiere, con los otros frentes, ¿verdad? Que ya están más o menos identificados y que los vamos a concretar un poquito más a fondo. Bien, entonces tenemos un primer episodio. Entonces, una glomerulonefritis, aparentemente, ¿verdad? Postestreptocócica, con un síndrome nefrítico, ¿de acuerdo? Y una hipertensión arterial, parte de ese síndrome nefrítico. ¿Sí, Sofía? Sí, doctor. Correcto. Bien. Doctor, ¿puede estar todo eso junto por el estreptococo, la faringoamigdalitis y la glomerulonefritis? Sí, exactamente.
Está ahí el estreptococo, tras que daña la membrana basal glomerular, también, exacto. O sea, es como que viaja, se disemina prácticamente. Así es. Sí, realmente provoca muchos estragos, muchos daños, ¿no? Entonces hay que dar el manejo que corresponde, ¿verdad? Bien. Probablemente donde se originó el problema con el estreptococo, ¿en qué Las fauces, órgano? creo yo. ¿Dónde? En la boca, o sea, en las fauces. Exactamente, así es. Ajá. Bien. Ahora, podría haber una cepa nefritógena de estreptococo que está afectando al riñón, ¿verdad? Pero pienso que eso es la misma cepa que está dándonos diferentes afectaciones en los centros o en los órganos establecidos. Muy bien. Entonces, tenemos bastante clara la impresión diagnóstica en riñón. Bien, vamos con garganta. A ver, Reinaldo. Reinaldo. Doctor. Bueno, en garganta tenemos la faringomigdalitis a repetición, ¿no? Ajá. Y tenemos la disfagia, correcto, la hipertrofia de amígdalas y correcto, la odinofagia. Ajá. En esas amígdalas ¿le llama la atención algo? Sí, que son amígdalas purtáceas. Ajá, ¿qué más? Y crípticas, aparte que están hipertróficas. Crípticas, correcto. Sí, ayer les preguntaba qué significa amígdalas crípticas. Y realmente le sonó a un término un poquito nuevo, ¿no? Para ustedes también. ¿Para usted qué es, Eduardo? Una amígdala críptica. Bueno, que yo recuerde, las amígdalas tienen propiamente criptas, pero supongo que cuando se refiere a críptica, me imagino que como están tan inflamadas, que se pueden ver a simple vista. Exactamente. Y formación de microabscesos, ¿verdad? Claro. Estos, con el tratamiento, son prácticamente destruidos estos microabscesos y quedan ciertas alteraciones en la superficie, ¿verdad? Con un sacabocado, ¿no? Si usted quiere un término un poquito más sencillo. Entonces, quedan como lagunitas en la superficie de las amígdalas y para ustedes muy es significativo, por ejemplo, cuando hace la exploración de garganta, ¿sí? Ver esas amígdalas con esas formaciones, ¿verdad? Críticas más elocuentes, y eso nos da la pauta de que el paciente tiene antecedentes de haber padecido de las amígdalas, ¿verdad? Con alguna frecuencia en cuanto a, como está descrito en el caso, ¿verdad?
la presencia de faringoamigdalitis a repetición, ¿no? ¿Sí? Incluso se contabiliza un aproximado de 3 faringoamigdalitis por año, ¿no? Sí. Entonces ya es bastante significativo. Bien. Luego, bueno, hay que hacer el tratamiento correspondiente y se verá cómo queda esa garganta, cómo quedan las amígdalas. Si quedan hipertróficas asintomáticas, ya habrán otros criterios de origen clínico quirúrgico, ¿no? Bien, entonces, efectivamente hay una faringoamigdalitis, que es el otro frente, ¿verdad? Y por el cultivo que se ha realizado, sería que, Kevin, el diagnóstico, una faringoamigdalitis. Amigdalitis estreptocócica. Ajá, estreptocócica. Entonces, con mucho más, yo diría, interés, énfasis, realizamos el manejo, insisto, de este problema. Bien. Siguiente foco, frente, que tenemos que atender, porque recuerde que si se afecta el conducto auditivo externo, obviamente, ¿sí? Se afecta la caja timpánica, oído medio, y avanza el problema a oído interno, puede tranquilamente llegar a mastoides, ¿verdad? A la apófisis mastoide y producir una mastoiditis. ¿Sí? Si dejamos que avance el problema, puede incluso rebasar ya el enfrentar un problema intracraneal. Es cuestión de tiempo, ¿no? Entonces, tenemos que tomar las medidas necesarias para detener ese proceso. Bien. Entonces, en este momento, por la otalgia, bueno, hay un signo de Bachelor positivo que nos ayuda a diagnosticar una otitis externa, pero que podría también concernirse hacia oído medio. ¿Sí? Y por ahora, por la otorrea, pensamos que el oído medio está afectado. ¿Estamos? Bien. ¿Algún dato más que quiera Kevin agregar? Por el momento no, doctor. O sea, estaba pensando acerca un poco de cómo sería el tratamiento. Claro, exacto. Eso estaba pensando. Muy bien. Entonces, clínicamente doctor, tenemos identificado, Eduardo, tenemos identificado... No, iba a mencionar lo de la otorrea. Ajá, exacto. Sí, Eduardo. No, o sea, que aparte de los otros síntomas en el oído, que también existía episodios de otorrea. Ajá, correcto. Creo que no se encontró ahí, creo que salió negativo. Sí, no, el laboratorio no reportó algún germen, en verdad. A veces la toma de la muestra debe ser muy bien, técnicamente muy bien realizada, y por supuesto tratar de conseguir el material que está entre el conducto y obviamente la pared
del conducto auditivo para poder captar los gérmenes, ¿no? Y obviamente en el medio correspondiente realizar el cultivo y por supuesto tener crecimiento bacteriano, ¿no? Pero a veces si tomamos la secreción purulenta como tal para cultivar, en muchas de las ocasiones no hay cultivo, no hay crecimiento bacteriano. Ajá. Okay. Bien, entonces eso, hay que recomendar al laboratorio que tenga el suficiente cuidado para una toma adecuada, aunque ellos lo tienen muy claramente establecido, ¿verdad? Cómo deben tomar la muestra. Muy bien, entonces ahí tenemos 3 frentes. ¿Sí? En términos de presentación, es raro que tengamos un paciente con los 3 frentes, ¿verdad? Pero podría presentar 2 frentes tranquilamente, ¿no? Bien, ¿qué hacemos con el caso? ¿Con qué empezamos? Tratando la causa, que sería la bacteria. Tratando efectivamente el agente, ¿verdad? Tratando la causa, el agente causal, ¿verdad? ¿Sí? Correcto. Porque aparentemente, si no hay crecimiento, pero podría ser también el germen que está afectando el oído. Ajá. En todo caso, hagamos la prueba terapéutica. Y como usted dice, vamos a tratar la causa, el agente causal del problema. Bien, entonces, para facilitar la administración medicamentosa, el paciente, por la potencial, ¿verdad? Situación que enfrenta, grave, de que se podría complicar, ¿sí? Por la hipertensión, por el problema renal, por el problema auditivo que puede avanzar hacia mastoides, en fin, por la misma garganta que puede pasar por la fase correspondiente de silencio, ¿verdad? Y luego la presentación de las manifestaciones de una fiebre reumática, ¿no? Entonces, procedemos a colocar una vía. Bueno, por el momento simplemente se lo menciono. Colocar una venoclisis con una solución, ¿verdad?, destrozada al 5%, más sodio a 4.000 equivalente químico por kilogramos, ¿verdad?, por día, y potasio 2.000 equivalente kilogramos peso día. Bueno, esto lo veremos cuando nos vayamos a referir a el manejo de los líquidos y de los electrolitos. Pero necesitamos una vía de acceso, ¿verdad?, para la medicación. Muy bien. Entonces ya tenemos, colocamos el sodio y el potasio, ¿sí?, en una solución destrozada, destrozo al 5% en agua. Podría ser 1 litro para mantener justamente esa vía que nos permita ingresar con los medicamentos. Bien, entonces vamos con el agente causal. ¿Qué antibiótico utilizaríamos? Penicilina. Penicilina, correcto. La penicilina está claramente identificado, un antibiótico muy importante, ¿sí? Y para el estreptococo, pues ni modo, ¿no? ¿Sí? Va estupendamente bien. Yo ayer le decía, pues si estamos con una otitis media, nos vamos con una
amoxicilina y listo, ¿no? Pero en este caso, tenemos que administrar un antibiótico que vaya a enfrentar la situación del proceso amigdalino, de la otitis media y probable presencia del germen en las vías urinarias, ¿no? ¿Ah? Bien, entonces, ¿cómo administramos el antibiótico? Vamos con la penicilina. Depende, doctor, porque se puede usar penicilina 5 o penicilina G-benzatínica. Ya. Vamos a utilizar la benzatínica, sí, pero por el momento nos vamos con la gesódica, ¿no? ¿De acuerdo? También dependería de si se le puede dar oral o no, porque se presenta disfagia. Sí, pero no me quedaría satisfecho con una oral, ¿no? Yo me iría por una, un proceso como el que estamos intentando enfrentar, ¿sí? Utilizar IV, ¿no? Intravenoso. Entonces usamos penicilina G sódica, ¿sí? ¿A qué dosis? Dado el proceso, utilizaría 100.000 unidades, ¿verdad? Kilogramo día, ¿sí? ¿Está de acuerdo, Kevin? Sí, doctor, pero esa no se administra intramuscular, ¿no? No, intravenosa también. Intravenosa también. Sí, sí, intravenosa también. Ajá. Sí, es que creo que para el niño sería muy doloroso un intramuscular. Intramuscular, imagínese. Y cada cuatro horas, ¿no? Porque ya es una niñita de 7 años. Si fuera un neonato, cada 12, ¿verdad? Pero estamos con una niñita de 7 años. Entonces, la administramos, ¿sí? Cada 4 horas. Le decimos, el niño es ingresado a un centro asistencial, la niña, y ya tomamos las decisiones, en este caso terapéuticas, ¿verdad? Bien, entonces penicilina, ok. Nos vamos de frente a atacar al germen que está dándonos el problema. Generalmente en los niños, de hecho la niñita ya había utilizado penicilina, así que no es necesario realizar la prueba para determinar alergia a este antibiótico. Pero si usted quiere ser demasiado exagerado y prolijo, pues haga una pruebita para determinar si es alérgica o no a la penicilina. Bien, entonces 100.000 unidades por 20, ¿cuánto nos da? 2 millones, ¿sí? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, ¿cómo la distribuimos? Porque la enfermera dice, doctor, ya está la vía. A ver, ya la penicilina la tengo. ¿Cómo la diluyo? ¿Cómo la administro? Entonces, indíquele, por favor, Reinaldo, indíquele a la enfermera cuánto por dosis. La dosis cada 4 horas le indica, ¿no? Sí, de acuerdo, 2 millones. Sí, pero ¿cómo lo distribuye? Cada 4 horas, correcto. Cada 4 horas, ¿cuánto? Uy. O sea, doctor, usted dijo que son 2 dosis, ¿no? Que se le debe dar.
No, cada 4 horas. 333.333. Exacto, así es. Hemos dicho 100.000 unidades kilogramos, eso por favor siempre estar alerta, ¿sí? Atentos, ¿sí? 100.000 unidades kilogramo, 24 horas, cada 24 horas. Eso quiere decir que esas 100.000 multiplico por el peso, porque estamos diciendo 100.000 por kilo, por el peso, y eso lo divido para, Sarita, para el número de dosis, como son cada 4 horas, sería dividido para 6. Para 6, dividido para 6. Reinaldo, por favor, 2 millones dividido para 6. 6 dosis. ¿De acuerdo? Reinaldo, no se me maree. Eso. Entonces, redondeamos, ¿no? 350.000, ¿no? Porque podemos pasarnos de las 100.000 unidades, ¿sí? Podemos pasarnos un poquito, no hay problema. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, 300, le decimos a la enfermera, 350.000 unidades IV cada 4 horas. Perfecto. El goteo, unas 40 a 60 gotas por minuto, ¿no? ¿Sí? El niño se está alimentando, como Kevin decía, o Eduardo, que tenía problemas de garganta y le va a ser un poco difícil alimentarse, ¿no? Porque va a sentir dolor y lo primero, la reacción inmediata va a ser el que vomite los alimentos, probablemente. Muy bien. Doctor. Dígame, Kevin. ¿Y si la niña es alérgica a la penicilina? ¿Se le podría dar, por ejemplo, clindamicina o acitromicina? Sí, podríamos irnos con la clindamicina, sí, efectivamente. Pero no es alérgica, ¿no? Generalmente los niños en eso tenemos una ventaja en pediatría muy decisiva, ¿no? Generalmente poquísimo, casi realmente la alergia en los niños es bastante, yo diría remota. Ajá. Pero evidentemente tenemos que estar precavidos para determinar de que si hay un proceso alérgico, saber a qué o con qué otro medicamento vamos a manejar el problema, ¿no? Muy bien. ¿Cuántos días la penicilina, Sofía? Aaron. De 5 a 7, si no me equivoco. Ya. Recuerden que tenemos un frente entre 7 y 10 días, ¿no? Oh, ok. Bien. Evidentemente el antibiótico a partir de cuántos días de iniciado el tratamiento, a los cuántos días debe usted encontrar de que el paciente está siendo receptivo, obviamente, y aceptando en forma, el germen está siendo destruido, en otras palabras, y va mejorando, el paciente mejora clínicamente. A partir de las 48 horas, ¿verdad? Un poquito antes, si usted quiere, durante el segundo día ya empezamos a ver la mejoría, ¿no? En este caso, ¿en qué consistiría la mejoría? En que la fiebre disminuye, la otorrea también, la molestia de garganta también. Si usted pide un EGO, un examen general de orina,
va a encontrar ya poquísimos leucocitos, pocas bacterias y prácticamente ha desaparecido la microhematuria. Bueno, pero ya esto como respuesta A. Ya vamos a ver, ¿no? Bien, entonces, el antibiótico está actuando para oído medio, para amígdalas y faringe, entonces tenemos cubierto un espectro bastante interesante del proceso, ¿no? ¿Sí? Siquiera con el antibiótico ya hemos cubierto, y además con los líquidos, porque los líquidos son necesarios, ¿verdad? Es necesaria su presencia en el organismo. Una buena hidratación, ustedes saben, es importantísima. Muy bien. Para la fiebre, porque necesitamos controlar la fiebre, ¿qué utilizamos? Paracetamol, ¿no? Paracetamol o ibuprofeno. ¿Cuál utiliza? Sarita. Ibuprofeno. Sí, yo no tendría mayor privilegio en la una o en la otra, ¿no? Sí, me iría con el paracetamol, ¿verdad? O con el ibuprofeno. Sobre todo porque el ibuprofeno tiene una cierta tendencia también antiinflamatoria. Ajá. Pero el organismo solo se va a defender, ¿verdad? Con el antibiótico ya circulando, el organismo empieza a responder positivamente. Muy bien, entonces controlo el ibuprofeno. ¿Cuánto? La dosis, perdón, paracetamol, me dijo Sarita. ¿Qué dosis de paracetamol? Sería 10 gramos. ¿Cuánto? ¿Cuánto, Sarita? 10 gramos. Sí, no lo escuché, por favor. Doctor. Ajá. Sarita, ahora sí. 10 gramos. Ajá. A ver. Miligramos. 10 gramos, híjole. Miligramos. Miligramos, ok, ahora sí. 10, si lo va a hacer por horario, 10 miligramos, kilogramos, ¿verdad? Sí, cada 6 horas. Pero como el caso amerita por razones necesarias, entonces tranquilamente subo a 15, ¿no? 15 miligramos, kilogramo por dosis, ¿verdad? Por razones necesarias. Es decir, si hay fiebre, administro. Si no, pues, bye. Dejo de utilizar, ¿ok? Muy bien. Entonces, mientras menos medicamentos utilicemos, obviamente, de acuerdo a las necesidades de los frentes que hemos detectado, mucho mejor, ¿no? Bien. ¿Estamos? Ya, entonces, estamos cubriendo amígdalas, estamos cubriendo oído medio y de alguna manera la probable afectación de los riñones o de las vías urinarias también con el antibiótico, ¿no? Ajá. Bien.
En amígdalas, perdón, otro examen de laboratorio que conjunto con la biometría, se pidió la dosificación de la antiestreptolicina O. Antiestreptolicina O. Las cifras normales son de 166 unidades TOD. TOD. Perdón, TODD. Sí. Antiestreptolicina O. 380, ¿sí? 60 unidades internacionales. ¿De acuerdo? Bien. Eso significa que si lo normal es 166, están elevadas, ¿verdad? Si, para un poco interpretar el resultado, si las unidades TOD no rebasan los 250, es un proceso reciente. Pero si rebasa los 250, llega a 300 y como en este caso 380 ya es un proceso crónico. Entonces, estamos con un proceso crónico, ¿verdad? ¿Estamos? En cuanto a la infección por el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Entonces, ha presentado el problema en repetidas ocasiones y muy probablemente en esos episodios la faringoamigdalitis fue de etiología estreptococo beta hemolítico. Ok. Bien, entonces estamos claros, es un proceso crónico, ¿no? No es un proceso agudo y reciente. Ok. Bien, entonces estamos ya poniendo en su orden, ¿verdad? Garganta y oído. Pero hay un problema que tenemos que resolver, que es el problema renal. Sofía, usted decía que hay edema, ¿verdad? Que hay un síndrome nefrítico. ¿Cómo manejo el síndrome nefrítico? Doctor, también por lo que hay hipertensión y todo. Exacto. Manejarlo con diuréticos. Ajá, correcto. Sí, efectivamente. Nos vamos con los antihipertensivos. Inhibidores de potasio, no, ¿verdad? De hidrata carbónica, tampoco. Vasodilatadores, ni modo, ¿verdad? Inhibidores de la ECA, tampoco. Bloqueador del receptor de angiotensina, tampoco. Los bloqueadores de calcio, ¿verdad? Bloqueadores de los canales de calcio, tampoco. Nos vamos con los diuréticos, ¿no? Porque está indicado y las investigaciones demuestran que tienen una buena respuesta, ¿sí? Los antihipertensivos diuréticos, ¿sí? El de tipo de ASA, ¿verdad? ¿Sí? O tiacidas. ¿Con cuál se van? Yo creo que las tiacidas, doctor. Yo diría las. ¿Cuál? ¿Con cuál? Hidroclorotiazida. Hidroclorotiazida. Yo me iría más por los diuréticos de ASA, ¿no? En este caso, la común y corriente, furosemida, ¿no? Ajá. ¿Qué dosis?
1 miligramo, ¿no? 1 miligramo de furosemida, ¿sí? ¿Verdad? Lo puedo dar vía oral, tabletitas, ¿sí? Vía oral, ¿sí? Tranquilamente. O puede ser vía parenteral. ¿Ok? Entonces, 20 kilos, 20 miligramos de furosemida por día. Ok. Puedo aplicarla en 2 dosis. Doctor. ¿Y Sofía? Solo es una vez al día la furosemida. Exacto. Ajá. Perfecto. Entonces, ya estoy manejando ese síndrome, esa hipertensión, ese síndrome nefrítico y obviamente con el antibiótico nos vamos a ayudar a que si hay algún germen pues, que está molestando el riñón, lo barremos, ¿verdad? Ok, entonces estamos con el frente renal, estamos manejando el edema, manejando la hipertensión. Ahí, Kevin, la furosemida es indicado sobre todo también por el edema, ¿no? Que causa asimismo consecuencia de esa retención de líquidos y además de la hipertensión. Entonces, la valoración al segundo día, vemos que empieza a bajar la presión arterial, ya no está en 120, ya ha bajado a 100, ¿verdad? 65, ¿no? Ya es una buena respuesta a los diuréticos y una buena respuesta también al antibiótico. Y otro de los aspectos fundamentales, Sofía, para ese síndrome nefrítico, el reposo. El reposo, ¿ok? Bien. Entonces, tenemos claramente identificado la problemática y seguimos valorando al paciente. Sí, su visita a verificar cómo evoluciona el paciente lo hace por 2 ocasiones, sería 3, ¿verdad? Pero podría ser con 2 en la mañana y en la noche, ¿no? Con la valoración y con laboratorio también ayudarse, ¿no? Ajá. ¿Estamos? Sí, doctor. Muy bien. La paciente ya cursa por el 4.º día, ¿verdad? Y realmente ya está más animada, muy ya tranquila, ya la cefalea desapareció, ¿sí? Las molestias de garganta también, el oído ha mejorado ostensiblemente, prácticamente, hay algo de humedad, el canal, el conducto auditivo externo y nada más. Entonces, el antibiótico notamos que se está comportando como esperábamos, ¿verdad? Es decir, se está portando bien. Ajá. Magnífico. ¿Qué hago? ¿Qué más hago? Sigo evaluando al paciente, ya voy una vez al día. Como está en un hospital, el residente hace los controles, ¿verdad? De la presión arterial, etcétera, etcétera. Usted va a la hoja de evolución, ¿sí? Y las notas evolutivas que encuentra en el expediente que va anotando el residente que hace la
supervisión del paciente con cierta periodicidad diaria, según como usted le haya indicado, como médico tratante, va revisando esas anotaciones hechas por el residente. Entonces ve que el paciente evoluciona estupendamente. Muy bien, la penicilina llego a los 10 días, ¿verdad? Sí, y obviamente ha mejorado ostensiblemente. Ajá. Estamos ya por el 9º día. Esperarse un día más no hay ningún problema. ¿Qué hago luego? Porque ahí está el kit del asunto. O sea, hay una primera parte que ha cubierto muy bien, ha desaparecido ya la otitis, ¿verdad? La faringoamigdalitis prácticamente está ya asintomático y ya en el examen de orina, el examen general de orina está prácticamente normal. ¿Qué hago con el paciente, Reinaldo? A ver, ella no, ¿qué hago con el paciente? No se le da de alta. Ella ni de Fernanda, le doy de alta. ¿Están todos de acuerdo? Sí, doctor, porque yo creo que ya todos los frentes ya se dieron. La Ajá. fiebre ya se bajó con el paracetamol, la odinofagia, todo eso con la hipertrofia de amígdalas, con el tratamiento de la penicilina y la función renal está bien. ¿Falta algo más? Ya la presión arterial está normalizada, por lo tanto, me limito al uso del antihipertensivo, ¿verdad? De uso diurético. Entonces, también ya la furosemida, chao, ¿no? Porque acuérdese que no podemos exagerar. Ya eso debíamos haberlo sacado de circulación más o menos por el cuarto, quinto día, que debe haber mejorado la tensión arterial. Actualmente está en 190, quizás un poquito menos, ¿verdad? La sistólica y 60 y piquillo la diastólica. Así que el paciente está bien. Ajá. Muy bien. Nos quedamos ahí, lo damos de alta, le decimos chao, que le vaya bien. Ha sido un gusto. ¿O no? Creo que sí, doctor. Ya. Yo diría, como ustedes, sí. Coma, pero. ¿Pero qué? Se le cambia el tratamiento y se lo vuelve a citar para después. Se lo vuelve a citar, correcto, sí. Pero, ¿qué otro pero? Vamos, todos tenemos aquí la oportunidad de opinar y si me equivoco, me corrigen y si se equivocan, nos corregimos. Pero aquí salimos en equipo. María Soledad, ¿qué le dice al paciente? Valeria. Doctor, de pronto prevenir la amigdalitis, o sea, darle indicaciones a la madre, porque creo que es un patrón que es recurrente. Exacto. Me preocupa esa amigdalitis a repetición. ¿Sí? Y peor, a estreptococo beta hemolítico. Entonces, por favor, antes se me perdió Kevin. Kevin. No, yo
eso, que había que darle recomendaciones al paciente. Sí, yo sé. Pero digo, yo le dije a usted estaba contento con la presión 120/75. Yo le dije que yo, personal, no estoy contento, ¿no? Es que creo que hubo una confusión ahí, porque yo le entendí, doctor, que en los adultos 120/75, ahí yo dije que sí es normal, pero claro que en los niños no. O sea, eso sí está clarísimo. No, eso lo dejó muy claro y eso no lo discutimos. Yo simplemente le hice un comentario. Y si usted, Kevin, tiene 120/75, ¿se sentiría que tiene una presión arterial normal? Usted me dijo que sí. ¿Qué dice el resto? ¿Están de acuerdo? Esa presión se la tomaron antes de salir a sus actividades. Kevin se tomó la presión, ¿verdad? Y está en 120, es decir, en reposo, porque ni siquiera ha desayunado. Doctor, debería estar más baja entonces, porque... Sí, a ver, hay opiniones y opiniones, ¿no? Sí. Sobre hipertensión arterial se habla mucho, se dice mucho y sigue siendo silenciosa, ¿verdad? Esa hipertensión, pero sigue siendo el médico en este caso no silencioso, sino quiere alarmar, ¿verdad? Entonces le va a decir, no, todavía necesitamos bajarla un poquito, ¿no? Que no esté en el borderline de una hipertensión. Ya se dice, de lo que he leído, ¿verdad? Y sobre todo la hipertensión en pediatría es cosa seria, ¿no? Hay que manejarla con mucho tino. Entonces eso nos ha permitido también leer algo sobre hipertensión en adultos. Ya, le comento, por mi edad y todo, mi presión es 110, ¿no? 70. Entonces, como que Kevin ya me supera, ¿no? Y superar en ese sentido no es nada recomendable. En conocimiento sí, lo felicito, pero en presión arterial no. Una burda comparación, pero igual es válida, ¿no? Entonces, sí, es solo como comentario, Kevin, esperar a que su presión sea un poquito más baja, ¿verdad? Sí. Y obviamente para eso una buena valoración es importantísimo. ¿Ya? Simplemente con las indicaciones, con el control de peso, con el control de las emociones, con el control de el estrés, con el control de el día a día, ¿no? Puede mantener una presión arterial normal, es decir, por debajo de los 120 como sistólica. Ajá. Y menos de 80 como diastólica, ¿sí? Aunque usted lee en muchos libros que 120/80 es el límite de la normalidad. Bueno, ese Claro, comentario pero eso es lo teórico. quería Eso hacer. ¿Ah? No, claro que eso de que en muchos libros, cuadros, que dicen que 120/80 es lo normal, ¿no? Exacto. Pero eso es teórico, eso es lo teórico, porque ya práctico, ya sí. el riesgo, se ve todo, o sea, es Sí, diferente. Un pasito más y ya está en la hipertensión. Es decir, por no decirle que 120 ya es una sutil hipertensión, ¿verdad? Entonces, hay que tenerle mucho respeto a la presión arterial. Muy bien, regresemos a la niña. Gracias, Kevin. Insisto, lo que nos acaba de decir Sofía sí me deja tranquilo, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos? No le damos de alta, sino después de darle las instrucciones de qué. De cómo tomar precauciones, de prevenir la amigdalitis. Ajá. Ok, también. ¿Qué más?
citarlo al siguiente mes. Sí, pero no me satisface. ¿Qué más? ¿Qué más haría? Con ese hazlo o asto antiestreptolicina O, yo sí me preocupo con esas amígdalas hipertróficas porque al terminar el tratamiento, las amígdalas siguen grandes. Usted le dice a la madre, mire las amígdalas y por favor compárelas en ocasiones anteriores. El médico le ha dejado ver, sí le contesta, ¿verdad? Entonces, esas amígdalas ya están hipertróficas y irreversibles, ¿no? Conversa o no conversa con el cirujano, con el otorrino para ver si out con esas amígdalas, porque prácticamente ya no sirven. Y ahí tenemos un foco latente y permanente, si usted quiere, de la presencia del estreptococo beta hemolítico. Es verdad, porque así Respuesta. pueden disminuir las infecciones. Así es. O sea, que las amígdalas son importantísimas como los soldados que están en la puerta de entrada de dos grandes estructuras del organismo, obvio, ¿no? Pero si ya no sirven, también es obvio que tenemos que deshacernos de esas amígdalas crípticas, de esas amígdalas que dejan mucha preocupación en el sentido de que van a continuar siendo presa fácil de la presencia de estos gérmenes y, por supuesto, el problema de nuevamente repetirse el cuadro y ya ir configurando una fiebre reumática, que eso es lo que me preocupa. ¿Ah? Doctor, y también eso puede conllevar a sí mismo a unos abscesos que se llaman abscesos preamigdalinos. Ajá, Que sí por son supuesto. feos porque Uf, el paciente expectora pus, así es. estarlos drenando es doloroso. Y si es retroamigdalino, me va a decir, yo he tenido algunas experiencias al respecto que son a veces dramáticas porque a uno lo pone en el corre-corre, ¿verdad? Y muchas de las ocasiones al paciente hay que sacarlo de quirófano porque ustedes saben, las placas de Peyer se afectan rápidamente y el dolor en fosa ilíaca derecha es uno de los preferidos de esas amigdalitis severas. Pensamos en que se trata de una apendicitis y lo que tenemos es simplemente simplemente tenemos una amigdalitis, ¿verdad? Aguda, severa, ¿no? Y con el absceso, como usted dice, retro. Y ese absceso retrofaríngeo realmente, el retroamigdalino realmente es trágico, ¿no? Porque puede diseminar los gérmenes a otras estructuras, incluso órganos muy nobles. Háblese de masa encefálica, háblese riñón mismo, tubo digestivo, en fin, y otras estructuras, ¿no? No descartar tampoco una pancreatitis y así por el estilo. Entonces, eso de ahí tengo que resolverlo. ¿Cómo lo resuelvo? Cirugía. Sofía, Cirugía. no lo escuché, por favor. Con cirugía para quitar las amígdalas. Ya, extraigo esas amígdalas y ahí me quedo. Porque le voy a contar, el niño, la niña, está en un ambiente muy probablemente donde ahí está latente el estreptococo beta hemolítico, porque ¿dónde lo adquiere la niña?
Si usted ya le da tratamiento, ya le han dado tratamiento y sigue presentando episodios. Y sacarla de su entorno, sacarla de su hábitat, es más difícil, ¿no? Salvo que le diga a la familia, ¿sabe qué? Hay que cambiarse de domicilio y sigue el cuadro, o sea, porque entre la familia hay el estreptococo, ¿verdad?, que está afectando a algún familiar más. Ajá. Doctor, Entonces, algo para el sistema inmunológico, para fortalecerlo de pronto, no sé. sí, un sistema inmunológico fortalecido está bien, pero son decisiones, son acciones necesarias, pero no estratégicas para proteger a la niña, ¿verdad? Hay algo más, hay algo más. Bueno, ustedes no tienen la experiencia ni modo, así que ahí va. Necesitan hacer profilaxis. ¿Sí? Cuando yo hice el estudio de faringoamigdalitis estreptocócica en el hospital, y hacía la profilaxis, mis colegas iban a veces en gajo, o sea, 3, 4, a protestar que sí, que pobre niñito, si ya está bien esas amígdalas, ¿para qué lo sigues martirizando con inyecciones de penicilina? Entonces, algunos que ya eran repetitivos, con el respeto y con la consideración, le dije, bueno, porque ya me da la gana. Perdón por pero ya le había explicado las razones, ¿no? En más de una ocasión. Y fue con otro paciente, iba con otro paciente, entonces me salí de casillas que yo reconozco, no debía hacerlo, debía seguir insistiendo en mi explicación, pero a veces nos toca, tenemos el día, ¿no? El día que no está, ¿verdad?, con la iluminación correspondiente para no reaccionar de esa manera. Entonces, después, claro, obviamente con la disculpa de rigor, le expliqué cuál era mi forma de pensar y de lo que dicen los textos, porque no es aunque la mayoría de los textos no lo dicen, ¿no?, sino unos que otros. Por ejemplo, Cruz, sí, y hay otra pediatría de Forfar, de los ingleses, que habla también de la profilaxis. Entonces, con el estudio, por eso se hacen los estudios, ¿verdad? Y los estudios no es que descubren la verdad, simplemente descubren un procedimiento para minimizar los efectos de, como dijo Karl Popper, uno de los grandes filósofos, uno de los padres de la filosofía, ¿verdad?, contemporánea, extraordinario, ¿no? Dijo que toda verdad resulta ser una falsedad. Toda verdad resulta ser una falsedad. ¿Sí? Entonces, alguien que le interese, compenétrese a leer las razones del por qué esta afirmación de Karl Popper, Popper, ¿sí?, norteamericano, extraordinario. Creo que de origen, ahí sí ya me agarraron, pero hizo toda su actividad, para variar, en Norteamérica, ¿no?, en Estados Unidos de Norteamérica. Extraordinario, en fin. Y Popper lo hemos visto en ética, ¿no?, en los famosos principios. Bien, entonces, hacemos la profilaxis, ¿sí?, contra viento y marea. La familia, pero doctor, si está bien mi hijo, ¿cómo es posible que lo pinche? Bueno, la profilaxis la hacemos con penicilina benzatínica o benzatina, como ustedes quieran.
¿sí? En este niñito de 7 años, una ampollita de penicilina benzatínica usted escoja, ¿no? Según con el comportamiento, ¿verdad? De 600.000 unidades o de 1.200. Porque para nosotros adultos ya de 2 millones, ¿verdad? De penicilina benzatínica o benzatina. Cada 21 días. Porque antes se decía cada mes, pero baja ostensiblemente la última semana, entonces es preferible cada 21 días, por lo menos 4 meses, ¿no? Mensualmente cada 21 días, ¿no? Y luego de los 4 meses, por el quinto mes, mensual, la inyección, ¿sí? Durante, dicen al de los autores y de la experiencia que hemos tenido, por lo menos 2 años a 2 años y medio de profilaxis. Evalúe, porque nosotros lo hicimos, evalúe esos 2 años que recibió la penicilina. Estupendo, ¿verdad? No repitió. Muchas amígdalas que estaban preparadas para quirófano, se retrocedió y listo, ¿no? No se operó, ¿verdad? Yo recuerdo que había un caso de esos que siempre son paradigmáticos, ¿no? Le decía, señora, esas amígdalas no estaban unidas, sino sobrepuestas, ¿no? No podía prácticamente el niño en ciertas ocasiones ni deglutir líquidos. Entonces hay que sacar esas amígdalas, hay que operar esas amígdalas y pasaba una semana y a la siguiente semana y al mes. La señora me dice, doctor, usted es el colmo que me tiene amenazado con que se opera mi hijo y no se opera mi hijo de esas amígdalas. Pues le digo, señora, de acuerdo a lo que venimos evaluando, su niño ya no necesita operarse. Ay, qué bueno, doctor, pero seguro que no necesita. Seguro que no necesita. Ajá. En fin, entonces hay casos y casos, ¿no? Pero la profilaxis y resulta estupendo. Resulta que el niño tiene uno de los indicadores de calidad de vida, es justamente el tiempo prolongado de salud. Es decir, que el paciente por mucho tiempo no tiene ninguna enfermedad. Entonces se consolida, Sofía, Isabela, se consolida ese sistema inmunológico, ¿verdad? Y la situación es sencillamente estupenda. Ajá. Es una buena respuesta. Comentarios. Esto es realmente interesante y sí les sugiero que lean, no se queden con lo que les digo, lean y también determinen si realmente debe hacerse profilaxis y si el artículo el artículo D recomienda profilaxis, qué tiempo de profilaxis utiliza ese autor en su trabajo o los autores de ese trabajo. ¿Estamos? Entonces fíjese que una vez que ha convencido, porque tiene que convencer a la madre, ¿no? Que generalmente es la que lleva al niñito cuando está en este proceso de manejo, convencer a la madre. Una vez que he convencido a la madre, una vez ese pero, entonces ya no espero, ¿no? Entonces ya está definitivamente. Y por último, usted también sutilmente se asegura de que se haga la profilaxis, porque le dice, vea señora, no se preocupe porque en su barrio probablemente no hay quien la vacune, ¿no?
vacune, digo, inyecte a su hijito, así que tráigalo acá y que yo dispongo para que le ponga la inyección a la enfermera, ¿no? Y obviamente controlamos de alguna reacción que pueda tener el niñito. Ah, perfecto, doctor, gracias. Entonces estaré visitándolo a tal fecha, ¿no? O sea, calculando los 21 días. O le dice cuándo tengo que venir, entonces. Dígame qué día tengo que venir. Ajá. Bien. ¿Comentarios? Doctor, la extirpación de las amígdalas, la causa principal es para evitar las infecciones. Así es. Ya. Así es. Ajá. Definitivamente. Bien. ¿Algún otro comentario, Sarita? No, la verdad, doctor. El caso es todo muy Ya. interesante. Sarita cuando habla espeso, ¿no? Sí. Hace un rato nos puso la guillotina. Perfecto. Correcto. Bien. Entonces, como una de las, yo diría no buenas maneras, una de las mejores maneras de entrenarse en conocimientos, entrenarse en experticia, entrenarse en lectura rápida, nos vamos con las fichas nosológicas, ¿no? Que tienen que preparar de lo que hoy hemos sacado en limpio. ¿Qué patologías? A ver. Glomerulonefritis post-estreptocócica, fiebre reumática y faringomigdalitis. Perfecto. Fiebre reumática, faringomidalitis. Creo que otitis media ya la tenemos, ¿no? Sí, Sí. doctor, otitis, ajá. Ya, perfecto. Sí, yo sé que Sarita lleva un orden cronológico estricto de las fichas nosológicas, así que ni modo. Ajá. Entonces, porque también sería incluir otitis media, ¿no? Pero como no es eh, necesario porque ya la tienen, entonces, ni modo. Ya estamos ahí hechos. ¿Sí? Bien. No sé si quisieran ampliar un poquito ese espectro y hablamos un poquito en términos de ficha nosológica, investigamos sobre hipertensión arterial en pediatría. ¿Qué les parece? Lo agregamos. Es que es un tema súper que interesante. Sí, doctor, está bien. Díjame, ¿para la ficha nosológica o conversar ahorita en clases? O sea, para las fichas nosológicas, igual las fichas en cualquier momento, ya bien, estamos en el segundo parcial y vamos a utilizarlas, así que vamos a hablar en clase, por supuesto, de ciertas patologías, ¿no? Obviamente hay tantas que no nos va a alcanzar el tiempo, porque hay temática, interesantísima que vamos a ver en este segundo parcial. Ajá. Entonces, por lo menos tengamos lista la ficha, ¿no? ¿Te parece? Sí o sí. ¿La agregamos, Sofi? Bueno, doctor, está bien. Perdón, a veces me extralimito. Es Sofía, ¿no? Sofía me va a decir, dígame mi nombre completo, pues. Pero a veces Sofi suena bonito. Ajá. Sofía, correcto. Listo. Listo. ¿Algún comentario, Reinaldo? Que hace rato te quedaste empantanado.
Ya está claro, por favor, como te me vayas en banda en cuestión de los antibióticos, ¿no? Siempre lee claramente la prescripción por kilo de peso, por favor, y por día, ¿no? ¿Sí? Entonces, calculas por kilo de peso por día y eso lo divides para el tiempo de, por ejemplo, la amoxicilina está demostrado que no es cada 6 horas, sino cada 8. Entonces ya no son 4 las dosis, sino 3, ¿verdad? 8 por 3, 24. Ajá. En la penicilina sódica, este, eh, son 100.000 unidades por kilo por día. Entonces, ¿sí? Como la penicilina sódica tiene una vida media de 3 horas y un poco más, casi las 4 horas, entonces utilizamos cada 6 horas, ¿de acuerdo? Reinaldo, está claro eso, ¿no? ¿Sí? ¿Le quedó claro? Sí. Perfecto, me alegro. Todos tenemos que estar sintonizados, ¿no? Muy bien. Algo se me escapaba ahí sobre el tema. Ya, bueno, en cuestión de medicación, por favor, ir anotando, ¿sí? Ir anotando los medicamentos que vamos utilizando, ¿no? ¿Verdad? Y por supuesto, aumentando nuestro arsenal medicamentoso. ¿Estamos? Ujú. Es decir, como ustedes ven, tenemos varias cositas que ir registrando en este mundo inmenso, maravilloso de la pediatría, ¿no? Ajá. Listo. ¿Algo más que quiera acotar, Sarita? No, doctor. No. Muy bien. Valeria. Aaron. No, doctor, estuvo interesante, pero no tengo algo más que acotar. No tiene más que acotar, correcto. Entonces, no se olviden, esto era, no se olviden, por favor. Y la caridad empieza por casa. La llama, lo llama un familiar, ¿sí? Oye, que estoy apurado, que no sé qué, no sé cuánto, pero me arde la garganta y que tengo que verte. No, que tengo que verte. O sea, no, den su brazo a torcer, ¿de acuerdo? Sí. Y si usted ve una amígdalas hipertrofiadas o una garganta hiperémica con un exudado, usted mismo tome la muestra, ¿verdad? Sí, toma la muestra y le dice, mira, lleva esto al laboratorio y dele la orden de cultivo. ¿Ya? Imagínese que se encuentre con estreptococo, porque en el estudio que hice encontré el 27 punto y piquillo, no me acuerdo el piquillo, creo que fue 4 o 5% de estreptococo beta hemolítico. Es decir, en nuestro medio el estreptococo es muy frecuente, ¿sí? Y obviamente en grupos etarios de hacinamiento es peor. Entonces la necesidad de no dejar ninguna faringitis. Cada 100, 27 son estreptococos. Entonces, por favor, a veces la lotería en ese caso ya no es tan difícil sacársela, ¿no? En relación con el estreptococo, ¿sí? Dígale a su familiar, te veo más tarde, desocúpate, tienes clase, tienes alguna actividad, tienes tu trabajo, sales del trabajo y te veo. Porque ustedes pueden hacerlo tranquilamente. Ven la garganta, tengan sus bajalenguas, ven la garganta
¿De acuerdo? Ven esas amígdalas y están hipertrofiadas. ¿Y desde cuándo las tienes? Cada vez se me inflama, sino que no le hago caso. Ah, peor todavía, ¿no? Con más razón, ale las orejas. Es la sutileza del caso, ¿no? Porque nadie somos adivinos ¿Estamos? Sí, por eso les digo, la caridad empieza por casa. Entonces, que le haga el inmenso favor de hacer el cultivo, ¿verdad? Una vez que tenga el cultivo, o sea, si ya tomó la muestra, no hay problema, ya recete el medicamento que corresponde, ¿verdad? En este caso puede ser una amoxi, ¿sí? Tranquilamente, ¿no? Y no descarte las ampicilinas, a veces les hacemos asco a las ampicilinas, no. Por eso es que es un antibiótico de amplio espectro, ¿no? Y tiene su importancia. Ajá. Así que no lo descartemos. Muy bien. ¿Algún comentario, Sofía? Algo en cuestión de, por si acaso, las calificaciones de pediatría. No, nuevamente, ayer lo llamé al director de carrera, sí, y estaba muy preocupado por esto de la presencialidad. Parece que la situación epidemiológica con COVID es alarmante, ¿no? Entonces, parecería que deberíamos seguir en la virtualidad. De todas maneras, quedamos en hablar y me dirá cuál es la disposición. Entonces, le dije que había un problema, o sea, las notas están pasadas de ustedes, de todos, ¿verdad? De todo el paralelo A, en la parte de teoría, en la parte de la actividad áulica autonómica, sí, pero en cambio, en la práctica está solo el grupo 1. Y en la parte de simulación, el grupo 1. Pero ustedes, el grupo 2, no consta en la plataforma. No consta, entonces no puedo pasar la nota de práctica, ¿verdad? Del grupo 2, o sea, ustedes, y de la simulación. Entonces le insistí que por favor la culpa ya no es del profesor, porque yo tengo el resto de notas listo y entré a la plataforma y dice que las notas ya están remitidas a secretaría. Se cerró el sistema, entonces no puede ser, o sea, hay un error ahí. Entonces por eso no asoma en la plataforma, porque me imagino que ustedes habrán tratado de ver sus calificaciones, ¿no? Como es lo lógico. Todos nos preocupamos por nuestras calificaciones. ¿Sí, Valeria, usted sí ha revisado? Sobre Sí, están doctor, yo creo que todos estamos preocupados por nuestras notas. Así es, yo sé. Las de bioética sí, esas sí están, ¿no? Y como creo que todos casi tienen 0,1, entonces no hay problema. No dice nada Aaron, ¿no? No protesta. Ingresé un poquito tarde. O sea, sí, doctor, pero la cuestión es que ya la solución para eso sería ya a través de la universidad, o sea, exacto. Es una cuestión de la universidad, no sé cómo decirlo, pero ajá. Sí, Ya. y eso me dijo también el director de carrera, Juan Luis Aguirre, me dijo que, bueno, ya no es culpa nuestra, no estamos buscando culpables, estamos buscando solución, ¿no? Y le ruego intervenir al centro de cómputo que por favor se ponga las pilas, ¿no? Y que los ingrese a ustedes, si es una cosa tan sencilla.
que lo pueden hacer, pero así, en 2x3, ¿verdad? Y bueno, me imagino que como recién ayer se reiniciaron las actividades, entonces de pronto todavía hay que esperar, ¿verdad? Unos 2 o 3 días más para tener esa información expedita. Ajá, listo. Bien, entonces... Doctor, yo ingresé un poquito tarde, ¿me podría ayudar con la asistencia? Con asistencia, a ver, creo que sí Sí, podemos. Suárez Pizarro. Déjeme ver. Déjeme ver, asistencia. Ah, sí. ¿Me dice su apellido, por favor? Suárez Pizarro Carla. Suárez, ya. Carla, correcto. Ok, ¿alguien más? Juan Sebastián. Y Angie Valeria Correa. No. Doctor, Sí. le comento que las notas de bioética tampoco nos salen. ¿No salen? No. Sí. O sea, yo ya cerré, ¿no? Y ahí dice en la pantalla cerrar. Cerré y hice el acta y mandé a secretaría y la secretaria me contestó que le agradecía el envío del acta, ¿no? Es decir, las notas están. Capaz que no las han pasado a ustedes, a la plataforma, Estas no los han subido aún, de no las pronto. han subido. Debe ser eso, ¿no? Mirela Y me sobre dice. todo, no sé, hay algún problemita con o sea, problemas de tipo técnico, no de otra naturaleza, con ustedes, ¿no? Con el ciclo 6. Ajá. Ujú. Sí, Sí, de pronto. Bueno, hay que esperar, me imagino. sí, hay que esperar un poquito, exacto. Así es. Entonces, estamos. Bien, si no hay más, nos vemos mañana en la práctica, ¿no? En la tarde, ¿no? Entonces empezamos ya con la presentación del sistema nervioso, ¿no? ¿Sí? Sí. Estamos ya preparándonos. Sofía, sí, usted sí, me imagino. Cada uno responde por su. Sarita, ¿ya está lista? Más o menos está. La mayor Más. parte. Ajá, sí, yo sé que usted va a decir más o menos, no va a decir que está súper bien preparada. Ajá. Eduardo ya está preparándose, porque arrancamos mañana. Sí, doctor. Doctor, Mañana cuántos van a ser los que van a exponer? Ya, creo que sería ideal que expongan por lo menos 3, ¿no? Para avanzar un poquito, Primeros 3 este, entonces. 3 o más, ¿verdad? 3 o 4 para, sí. Como les decía, Doctor, no. 5, Sí, Kevin. o sea, hasta 5 no, porque yo creo Sí, que puede sería mucho. ser, sí, 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 puede ser, porque, o sea, somos 29, ¿no? Entonces, la situación es, claro, hay temas que están manejados por 2 compañeros, entonces, obviamente, pero no hacer muy largo tampoco, ¿no? No hacerlo muy extensivo. Sí, por ejemplo, convulsiones hay para hablar, bueno, toda la semana, ¿no? Entonces, tampoco, ¿no? Ni mucho que queme al santo, ajá, ni poco que no lo alumbre. Muy bien, entonces, listo. Si no hay más comentarios, nos vemos el día de mañana. Les agradezco muchísimo. Espero que, bueno, haya sido de algún interés lo que hemos dicho hoy y obviamente sigamos incrementando nuestro arsenal de conocimientos, ¿no? Ajá. Bien, reitero mis gracias, excelente día y nos vemos mañana. Chao.